Si la huida del heresiarca nos dejó con ganas de más, aquí tenemos otra vez más o menos un plano de Ciudad Real, Judería, Morería, Puerta de la Mata, Fosario Judío. Eso nos hace aventurarnos a que las pesquisas del Trapero, volvemos a estar con Manolo Cabezas, que te presento como geógrafo e historiador, nos trae una segunda generación de la misma época. Buenas tardes, algo así, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Lo que trato de dibujar en esta segunda parte de la trilogía que reivindica el pasado judío de Ciudad Real es la continuación de la huida del heresiarca y, como bien dices, el protagonista de esta segunda novela pertenece a la generación posterior a la del heresiarca, a Sancho de Ciudad. Pues Sancho de Ciudad sería contemporáneo de los padres del personaje principal de esta segunda novela. Tengo en mis manos 500 páginas de historia de Ciudad Real, de nuestros antepasados. Podemos hablar de reyes católicos, de Inquisición, Cuéntanos. En este caso, el ámbito cronológico casualmente parte cuando la Inquisición se instaura aquí en Ciudad Real y qué consecuencias provoca en esa comunidad conversa. En el caso de Juan de la Sierra, que es el trapero, provocará una serie de convulsiones dentro no solo de la comunidad, sino en su propia familia. Pues claro, en la generación anterior había sido condenada por la Inquisición y habían huido, pero él y su familia más cercana, es decir, su esposa y sus retoños, se quedaron porque asumieron las condiciones que había propuesto la Inquisición, es decir, se reconciliaron y asumieron el papel que le tocaba como creyentes cristianos, que chocaba un poco precisamente con la generación anterior a la que pertenecían sus padres. Es una novela histórica, pero basada en hechos reales. Juan de la Sierra asistió, Sancho Ciudad vuelve a estar aquí de alguna manera, ¿no? Sí, Sancho de Ciudad casualmente era un amigo íntimo de la tía de Juan, de María Díaz la Cerera, la cual asistía a las reuniones donde celebraron un poco sus reuniones fuera de lo que era el ámbito cristiano, de todo el tema de los ritos judíos y demás. Y en ese caso, sí, Sancho de Ciudad es un poco la sombra, como diría Delibes, la sombra del ciprés sigue siendo alargada. Mucho. Bueno, decir que aunque es pasado histórico de Ciudad Real, también la novela tiene muchos personajes, no solo Juan y su madre, su mujer, judíos conversos, sino por toda Castilla, podemos decir. Sí, no solo el ámbito es Ciudad Real, sino que el propio personaje va mucho más allá, porque el hecho de que la Inquisición ponga una serie de condiciones para seguir manteniendo un poco el estatus, aunque confiscaban bienes, condenaban y demás a los que eran acusados de judaizar, ocurre que el personaje principal, Juan de la Sierra, se verá obligado a recibir un encargo insólito, que será el de ir en búsqueda de su madre, como condición sine qua non para que su estatus como trapero, es decir, como mercader de paños, lo pudiese mantener con el fin de que llevase a término esa meta que le había obligado la Inquisición a llevar a cabo. Eso le llevará a moverse no solo por Castilla, llegará incluso a la cercana Portugal. Y luego hay otras cosas más que ahondaremos a lo largo de estos minutos. Háblame de esas pesquisas del trapero y por qué trapero, cuéntanos. Como he mencionado, el trapero es un término ya un poco arcaico, igual que ocurrió con el heresiarca. Son términos que trato de rescatar un poco como parte del pasado de la época y viene a equivaler a lo que sería el mercader de paños, es decir, era un hombre que controlaba todo el proceso de producción, y no solo de producción, sino de la venta de ese material, desde lo que era el producto originario hasta el producto final. Es decir, era un personaje muy importante dentro de la comunidad
conversa aquí en Ciudad Real, y de hecho hay un dato muy destacable que historiadores muy importantes lo avalan, que solo la producción que manejaba el propio Juan de la Sierra hacía sombra a la producción pañera que en esos momentos se llevaba a cabo en la no muy lejana Cuenca. Entonces estábamos hablando de un personaje que movía un potencial económico bastante grande, y luego hay una serie de datos que mencionaremos un poco más tarde, donde doy a entender la importancia que le llevará incluso a acercarse a la vecina Portugal, por un negociete que lleva a cabo. Ya sabemos por qué trapero, y qué se puede contar de esas pesquisas. Pues precisamente el hecho de que la Inquisición le encargase a Juan llevar a cabo una serie de cuestiones, es decir, pesquisas es simplemente indagar dónde estaba su madre. Tuvo que verse obligado, le lleva, en un principio le lleva a Fregenal de la Sierra, que era un poco la ciudad originaria de su padre, de Alfonso González de Fregenal, y será donde un poco encuentren tanto a su madre, a Leonor, como a la que siempre había sido la cabeza visible de esa familia, que era María Díaz la Cerera. Estuvieron a caballo entre Portugal y Fregenal de la Sierra, porque claro, tenían que buscarse la vida, dado que habían sido condenadas en ausencia las dos por la propia Inquisición, y dado que llevaban unas cuantas leguas lejos de Ciudad Real, seguían en peligro y tenían que estar a buen recaudo. Bueno, pues aquí en esta obra la pareja a las historias de moros y cristianos, a la novela de Noah Gordon. ¿Te sientes un poco identificado con...? Sí, parte de las fuentes cuando escribo sobre el mundo judaico, siempre me rijo por novelistas de ese origen. Noah Gordon es uno de ellos, novelistas de corte histórico, como puede ser Posteguillo, Sánchez Adalid, incluso también y quizá el causante de que yo ahondase un poco en el mundo de la novela para rescatar un poco el pasado de la judería de Ciudad Real, fue Delibes, con su famoso libro El hereje, que me hizo un poco volcarme en contar los avatares que tenía la comunidad conversa aquí en Ciudad Real y rescatar un poco la judería que hubo por aquel entonces. Pues hoy que tenemos menos tiempo, me quedan por preguntarte dos cosas. Igual que en la huida del heresiarca recapitulaste mucha información desconocida de la judería, del barrio judío, de la época judía en Ciudad Real, en este ¿qué has rescatado? ¿Qué nos va a llamar la atención cuando leamos esta novela? Sí, no, aparte de lo que es hablar no solo de Ciudad Real, sino de otras tramas que se desarrollan y se profundizan mucho más allá de Ciudad Real, hay una serie de documentos que aparecen al final de la novela, donde trato de dar a entender que instituciones como la Chancillería o el decreto de expulsión de los judíos eran documentos reales que se pueden consultar en cualquier lugar y que aparecen citados al final de esta novela. Esa bibliografía, ¿no?, tan necesaria. Y bueno, Manolo, tenemos la primera parte, la segunda, la huida del heresiarca, sí, las pesquisas del trapero, y ya está manos a la obra o manos al lápiz con la tercera parte. La tercera ya tiene su propia trama, es muy diferente, es más coral. Sí, en la primera parte estaba más centrada en un personaje, la segunda ese abanico se ha ido abriendo. En la tercera incluso se abre mucho más porque no hay un solo personaje principal. Entonces no voy a destapar más, porque además también, como ya dije en la presentación de la primera, también hay que hablar de los malos. Y como se suele decir, los malos en este caso, dado que yo rescato a los judíos conversos como personajes principales, son los miembros de la Inquisición y todo ese mundillo que también hay que tratar un poco más pormenorizadamente, y eso es parte de la base de la tercera novela.
Y lo último, ¿se puede leer Las pesquisas del trapero sin haber leído La vida del Heresearca? Sí. Es aconsejable leerlos por orden. Para entenderlo un poco no más. solo por la trama en sí de lo que es la historia que se desarrolla en Ciudad Real, sino por las tramas que hay anexas, el mundo de Híjar y sus continuaciones, porque al fin y al cabo lo que trato con las 3 novelas es de que todo sea como si fuese en espiral y que acabe donde empezó. Entonces, cuando acabe realmente la 3.ª novela, es como si hubiese cerrado el círculo para plasmar un poco, a modo de friso corrido, todos los rasgos principales, imágenes que la judería despertó en su momento. Pues con esa judería de Ciudad Real despierta, tenemos Las pesquisas del trapero. Manolo, muchas gracias. Encantado. Y le meteremos mano aquí al libro. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a todos.